Hola, espero que estés muy bien. Bienvenido a Frecuencia 818 y a mi bitácora. En mi primer episodio dije algo que tenía muy claro, que mi voz todavía no estaba lista, pero que mi ser sí lo estaba. Y que lo que iba a compartir aquí en esta frecuencia no eran teorías, sino tal vez también herramientas o llaves que me habían servido en mi propio proceso de despertar, de autoconocimiento personal y en fin, en mi propio camino. Una de esas llaves fueron los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Es un libro que he leído varias veces, tal vez 5 o tal vez más. Y aunque no lo recuerdo palabra por palabra, sí lo tengo como muy presente y bien integrado como parte de mi vida. Ya no solamente es un libro de acompañamiento en una mesa de noche o en una biblioteca. Es una herramienta de autoconocimiento. Hoy no les voy a dar una reseña académica ni les voy a repetir lo que dice la contraportada. Solo quiero contarles algo de este libro. Los 4 acuerdos que me enseñó a detenerme antes de hablar, para poder hablar con un poco más de conciencia. Y para poder hacer esto hay que preguntarse, ¿cuál es el propósito de decir lo que voy a decir? ¿Cuál es la intención? ¿Qué efecto va a tener en los otros? Y sí, lo leí más de una vez. Y cada vez que lo vuelvo a releer, me vuelve a sorprender. Y siempre es una vibración que se activa cuando lo leo. Miguel Ruiz no es un gurú, es un ser muy especial. Y aunque muchos lo conocen y lo han catalogado como un gurú moderno, un chamán, en realidad es un médico que dejó la bata después de una experiencia cercana a la muerte y decidió volver a su origen, a la sabiduría tolteca, que era parte de su herencia familiar. Y esta obra de él, lo que yo valoro es lo simple que es, pero a la vez muy rica de sabiduría. Él lo que hizo fue tomar esta tradición o este conocimiento ancestral antiguo e integrarlo en 4 acuerdos muy sencillos y que cualquiera lo puede entender. Y el suceso que tuvo este libro no fue solamente inventar algo nuevo, ¿no? Sino en que cualquiera podía entenderlo muy fácilmente, como digo. El primero es, cuida tus palabras. El segundo, no te lo tomes personal. El tercero, no supongas. Y el cuarto, haz lo mejor que puedas. Como ven, son bastante simples a la vista, pero de integración hay que hacerlo con un poco más de conciencia y práctica. Para mí, el verdadero legado de Miguel Ruiz es la invitación a hackear el ego cotidiano con intención y conciencia. Y cada vez que relees este libro, te puede dar otro punto de vista en tu vida. Así que decidí llamar este capítulo Hackeando los 4 acuerdos. Y voy a empezar por el primero. Acuerdo número 1. Sé impecable con tus palabras. Las palabras son vibración y como toda vibración, tienen un poder.
pueden ser medicina o pueden ser muy venenosas. Las palabras no necesitan volumen para herir, no necesitan tampoco condescendencia para sanar. Las palabras no son solamente el tono con que hablas, sino la intención. Y yo lo entendí así, que el ser impecable con las palabras no es hablar por defecto, ni tener un lenguaje limpio, ni sonar bonito. Es ser consciente antes de abrir literalmente la boca. ¿Para qué voy a decir esto? Le sirve al otro. Le va a sanar. Lo va a intoxicar. ¿Es un consejo o es mi ego disfrazado de consejo? ¿Es verdad? ¿Es puro chisme? ¿Es intento de manipulación? Porque sí, hay que decirlo, ser impecable con las palabras también es dejar de gastar energía en hablar de otros. Dejar de repetir todas esas palabras llenas de nada, vacías, para llenar el aire con cosas que no son tuyas. El chisme es una palabra que no alimenta, es una palabra que enreda todo y es muy denso. Este acuerdo para mí también me refleja que si lo entiendes mal, puedes convertirlo o verlo como autocensura. Como por ejemplo callarte de verdades incómodas que no suenan impecables. O usarlo para juzgar a otros. Entonces hay que ser bastante consciente con lo que decimos. La impecabilidad de las palabras no es perfección, es autenticidad. A veces también ser impecable con las palabras es saber decir no, aunque duela. Es decir, basta, aunque al otro le incomode. Es soltar la palabra como semilla, no como veneno. Y puedo poner un ejemplo personal acá y pienso que es el momento de decirle. Desde el 2020 quise tener este espacio, abrirlo, tener un podcast. Ya yo he tenido bastante práctica de coaching y autoconocimiento, no solo conmigo, sino con otras personas, los cuales me han permitido ayudarles en sus vidas, en sus situaciones, y esto ha sido un crecimiento muy grande para mí. Y en esa época del 2020, cuando todo estaba tan delicado, el inconsciente colectivo y las mentes de las personas bastante comprometida por todo lo que estaba pasando a nivel mundial, yo quería ser de alguna manera un apoyo para alguien. Pero sentía que no estaba lista con lo que iba a decir. En aquella época todavía estaba en fases de mis personajes, en situaciones. Y metida mucho, lo vamos a decir así, en la nueva era que a veces es un poco confusa. Pero algo en mí, de mi interior, me decía, no es el momento. Y sí, no era el momento. Todavía tenía que integrar muchas cosas más para poder hablar con un poco más de claridad y autenticidad. Y sobre todo, sin juicio, sin querer adoctrinar al otro, simplemente así como estoy ahora, contando mi experiencia y esperando que alguien más le pueda servir y se refleje. Y si no, pues no pasa nada. El segundo acuerdo es también muy interesante. No te tomes nada personal. Esto no significa ser indiferente, ni volverse frío, ni ser insensible. Significa comprender que lo que el otro dice o hace casi siempre habla más del otro, del mundo del otro, de su ego, y no precisamente del tuyo. Cuando alguien actúa desde el ego, desde la manipulación o desde el control,
no está reflejando tu valor, sino su estado interno. Si lo tomas personal, te enganchas con una batalla que posiblemente no es tuya. Y si lo miras desde un punto neutral, con empatía, puedes reconocer que lo que dice el otro no se trata solamente de ti, sino es su punto de vista, es su ego que te refleja cosas. Y esto no implica solamente a personas cercanas. Vivimos en un mundo cargado de noticias, de redes, de mensajes que nos bombardean cada día y absorbemos mucho de eso. Por eso a veces conviene ponerse un poco modo periodista. Y esto es un modo que lo practico yo mucho. El modo periodista es observar, registrar lo que pasa, pero sin dejar que esto se convierta en algo nuestro, en un peso interno, que no nos atrape. Ahora, no tomarse nada personal tampoco significa negar lo que está ocurriendo o lo que nos está reflejando. Si notamos que algo nos mueve o nos duele o nos hace sentir algo, ahí hay que preguntarse, ¿qué está reflejando esto en mí? Y hacer ese pequeño trabajo personal de autoconocimiento. Con simples preguntas, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué me está reflejando? ¿Qué parte de mí todavía reacciona a este comentario o a esta situación o a esta persona? Esta autoobservación contigo mismo es lo que de verdad nos hace cambiar. Si alguien te critica y te dice, te ves mal hoy o hoy no estás en tu mejor día o arréglate o alguna de estas cosas, puede ser más un reflejo de cómo esa persona se está sintiendo, de su incomodidad, de su realidad. Lo importante es revisar por qué te molestó, por qué te dolió y qué parte de ti se siente vulnerable a ese juicio del otro. Como repito, el juicio del otro. Eso siempre tiene que ver con el otro. Es desde su ego, pero si algo te hiere, ahí tienes que actuar también. Y solamente no son críticas negativas, también está el que te halaga, el que te dice eres lo máximo, nunca cambies, qué bella estás hoy o qué bien lo hiciste. Agradécelo, pero no lo conviertas en algo que sea como esa fuente de valor, que el valor siempre de tu persona va a depender del que el otro te diga o te reconozca. Recuerda que siempre es la percepción del otro y tú eres el que te tienes que sentir bien haciendo las cosas bien para ti mismo siempre. No depender también de esa galletita emocional que te da el otro reconociendo tus logros. Entonces, cuando el ruido emocional del mundo, de la sociedad, es demasiado, recuerda que no es contra de ti, es el caos colectivo, es el mundo donde vivimos. Y entonces tienes que poner como un stop para integrar también el silencio en ti. Y esto me ha servido mucho a mí, este modo periodista, lo repito. A veces es simplemente observar todo el conjunto, todo el entorno, toda la situación en sí. Y no engancharse. Y no estoy diciendo que no sintamos, porque aquí somos humanos, pero siempre tener un poco más de observación a la situación y tener esa paz interna, volver al centro para que esto no nos afecte tanto y simplemente flotar. Así que no tomar nada personal es elegir desde dónde mirar. Es entender que no todo lo externo nos pertenece.
El acuerdo 3. No hagas suposiciones. Bueno, esto es algo que, más que una programación, es algo de nuestra mente. Nuestra mente es una fábrica de historias. Cuando no tenemos toda la información, completamos esos huecos con suposiciones. Y muchas veces esas suposiciones duelen más de lo que está pasando en realidad. Y si suponemos todo el tiempo, a veces puede pasar algo y pensamos, seguro está molesto conmigo. No me contestó porque yo no le importo. Las madres siempre estamos pensando que cuando los niños o nuestros hijos tienen los teléfonos apagados está pasando algo y simplemente se le descargó algo. Y a veces podemos pensar lo peor. Entonces, en pocos segundos nuestra mente nos hace la película completa. Una película que se siente muy real. Y el cuerpo de verdad empieza a sufrir. Y sí, porque el sistema nervioso no distingue entre lo que pasa afuera y lo que de verdad estamos imaginando. Si creemos que nos critican, nos rechazan, alguien habla mal de nosotros, aunque sea en nuestra mente, el cuerpo lo interpreta como una amenaza. La amígdala se enciende, el corazón se acelera, la respiración se vuelve densa. Sentimos toda esa descarga en el estómago, esa sensación de malestar. Podemos sudar, sentir tensión en los hombros. Y bueno, lo peor es que nada está pasando. Todo esto está ocurriendo porque nuestra mente lo imaginó. Y si no sabemos cómo detener esto, bueno, simplemente volver a respirar, volver al centro. Porque ese bucle de suposiciones puede convertirse en pensamientos repetitivos, en insomnio, en ansiedad. Y es como vivir una película una y otra vez. Y esto es un drenaje energético innecesario. Así que cuando nuestra mente se nos vaya, por favor, hay que decir esto solamente está en mi mente. No está pasando nada. Y siempre recordemos que lo que puede estar ocurriendo en la realidad no es lo que nuestra mente está proyectando. Y voy a dar un pequeñito ejemplo, porque esto es diario, señores. Esto es un entrenamiento que es diario. Es como ir al gimnasio. Pues en estos días tuve una reunión en mi trabajo y pues en este trabajo que estoy ahora tengo poco tiempo en realidad. Y me estoy todavía adaptando. Pero he sentido como cuestiones, ¿no? Y dije, nada, me van a reunir porque a lo mejor me van a decir que no venga más. Y ya desde la noche anterior estaba sintiendo eso en el cuerpo, me sentía mal, no podía dormir, tenía un poquito de ansiedad. Y cuando me llaman a la oficina, yo dije, bueno, es lo que estaba pensando. Y me puse más nerviosa, el corazón se me aceleró y estaba preparada para lo peor en ese caso. Pero resulta que no. Simplemente me estaban dando unas instrucciones nuevas, me estaban hablando un poco de cómo era el sistema de trabajo ahí. Y yo dije, viste, todo está en tu mente, prohibido suponer. A veces nuestros instintos o nuestras premoniciones parecen ser verdaderas, pero no, a lo mejor son suposiciones. Entonces todavía tenemos que escuchar un poco más nuestra voz interior. No solamente es pensar que todo lo que pasa en nuestra mente es nuestra voz interior. La voz interior siempre te va a hacer volver a la calma. Y eso es muy importante, saber distinguir eso. En cambio que la mente siempre te va a proyectar situaciones un poco más conflictivas, más de enredo. La voz interior es la que siempre te habla con calma y la sientes desde el corazón. Por eso algunas personas le dicen corazonadas. Entonces ya sabes, cuando tengas estas suposiciones, lo importante es volver al centro, recapitulando, llegando a ti otra vez, respirando. Esto no está pasando, esto es una película.
Y si necesitas algo más, pues puedes tomarte un vaso de agua para darle una señal a tu sistema nervioso que todo está bien. Y pon tu mano en el corazón y cálmalo. El cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo puede hacernos también confundir un poco, pero es bastante sencillo también de entender. Haz siempre lo máximo que puedas, pero podemos confundirla también con autoexigencia, y sobre todo en esta época que todos tenemos que dar el 100%. Lo máximo no significa ese sacrificio o esa sensación de poder hacer todo. Lo máximo es dar lo que puedes dar. Tu frecuencia cambia día a día. Por eso hay que saber reconocer tu energía interna, tu frecuencia, cómo te levantaste, cómo estás tú, cómo está tu estado interno. Dar el 100% es estar en contacto contigo mismo, saber cuáles son tus límites. Hay días que puedes estar muy activo, pero hay otros días que simplemente no lo estás, que simplemente estás más cansado o que simplemente no quieres hacer nada. Entonces aquí lo importante es reconocer tu frecuencia y en qué vibración estás. Ser consciente contigo mismo. No todos los días tenemos la misma energía. No todos los días podemos estar descansando. No todos los días podemos estar haciendo lo que queremos. Y aquí hay que buscar un equilibrio, pero sin ponerte esa imposición de lograr todo. Y esto se puede hacer cambiando un poco el estado mental, vibracional. Si es un día muy difícil para ti de llevar, pues simplemente vuelve al centro, respira, ponle un poco más de amor cuando la actividad que estás haciendo, puede ser tu trabajo o algo, te está costando más. Tómate un momento, ve a un sitio, aunque sea por 3, 4 minutos, siéntate, respira y vuelve a cargarte con positividad, con ánimo. Y si estás de mal humor, trata de respirar, volver al centro, cambiar ese ánimo y sobre todo volver a una energía más amorosa contigo mismo y con el entorno. Y esto es importante porque si seguimos trabajando o estando en este estado de ánimo negativo, bueno, esto es un efecto avalancha. El día cada vez se va a hacer más pesado. No tenemos que esperar a llegar a la casa a descansar. Podemos darnos este cambio de ánimo y esto nos va a ayudar bastante. Entonces, bueno, lo máximo no es exigencia, es autenticidad. Y sí, hay días que de verdad uno no tiene toda esa energía. Y en mi caso hay días que simplemente estoy en observación, integro mi sombra, descanso. He aprendido a descansar. A veces tengo ganas de grabar y escribir. A veces simplemente estoy en mi jardín. Y hay días que puedo estar todo el día activa. Lo importante es que reconozcas tu estado de ánimo y tu energía. Y bueno, lo que también es importante de este acuerdo para mí, y aquí hago algo que también se cuela, ¿no? Cuando no quieres hacer nada. Hay que reconocer la procrastinación cuando se mete y cuando te invade, ¿no? Cuando estamos en ese estado, lo importante es, aunque sea, dar un pequeño paso y de saber reconocerlo cuando estamos en esa situación. ¿Y qué nos está reflejando? Porque eso también es muy importante. A veces no tenemos ánimo o no queremos hacer algo por alguna situación. Y bueno, autoconocimiento. Hay que conocerse
y ser sincero. Por eso es que a veces puede estar también la sombra en ti. Y trabajar con la sombra es algo muy importante, porque son cosas que vamos a ir despojando, vamos a ir limpiando y vamos a sentirnos todavía más livianos. Entonces, he entendido que para mí lo máximo es vivir desde mi frecuencia real, no desde la obligación. Y esto no significa que no tenga obligaciones, sino las obligaciones que tengo, hacerlas desde una frecuencia limpia. Pues sí, los 4 acuerdos son muy sencillos. Te invito a leer el libro. Si alguna vez lo leíste, vuélvelo a leer. De verdad te lo recomiendo. Es un libro espiritual, pero también de autoconocimiento. Y a veces rechazamos obras porque desconocemos el origen. Vamos a darle una oportunidad. Te invito a que le des una oportunidad y lo integres. Así que, bueno, esto fue el tema que les traje para hoy, los 4 acuerdos, como parte de las herramientas que tuve. Ya en algún momento más adelante daré otras más. Y espero que te haya gustado este capítulo de hoy. Gracias por estar aquí. Y te invito también a suscribirte al canal, si no lo has hecho, a compartir, a darle like. Y déjame tus comentarios si leíste el libro. Y te abrazo en conciencia. Sigue flotando, corazón. Nos vemos pronto.